Imagina ser exhibida como una atracción circense, no por tu talento, sino por tu apariencia. Imagina vivir toda tu vida como un espectáculo, incluso después de la muerte. Esta es la trágica historia de Julia Pastrana, la mujer que fue llamada la más fea del mundo, y cuya vida esconde uno de los relatos más desgarradores y macabros de la historia. Hoy, vamos a viajar en el tiempo y descubrir la oscura verdad detrás de la vida y muerte de Julia Pastrana. ¿Quién fue realmente? ¿Por qué fue exhibida como un fenómeno de feria? Y, lo más escalofriante, ¿qué ocurrió con su cuerpo tras su muerte? Quédate hasta el final para descubrir cómo terminó esta inquietante historia. Y si te gustan los relatos que revelan los secretos más oscuros de la historia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, adentrémonos en este escalofriante relato. Capítulo 1. ¿Quién fue Julia Pastrana? Julia Pastrana nació en 1834 en las remotas montañas de Sinaloa, México, en un tiempo en el que el conocimiento médico sobre ciertas condiciones genéticas era prácticamente inexistente. Desde el momento de su nacimiento, quedó claro que Julia no era como los demás. Su piel estaba cubierta de un vello denso, y sus facciones eran inusualmente prominentes, lo que la hacía destacar en su pequeña comunidad. Julia fue diagnosticada, retrospectivamente, con dos condiciones raras pero extremadamente visibles: hipertricosis y displasia gingival. La hipertricosis, una condición genética que provoca el crecimiento desmedido de vello en todo el cuerpo, fue lo que llevó a que muchos la llamaran la mujer oso, o la mujer mono. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que Julia también padecía displasia gingival, una enfermedad que afectaba el tamaño de su mandíbula y el crecimiento de sus encías, dándole un aspecto inusual en su rostro. Estas características hicieron que Julia fuera vista como una curiosidad, alguien que, en lugar de ser tratada con dignidad, se convertía rápidamente en objeto de rumores y supersticiones. Su infancia no fue fácil. A pesar de que fue criada por su madre en sus primeros años, Julia fue separada de su familia cuando era muy joven. Se dice que fue llevada a un orfanato o incluso que fue vendida como esclava. En cualquier caso, su vida fue marcada desde temprana edad por la soledad y el rechazo. A pesar de las dificultades, Julia desarrolló una personalidad fuerte y una gran inteligencia. Aprendió a leer y escribir, y llegó a dominar varios idiomas, incluidos el español y el inglés. Pero la sociedad de la época no estaba preparada para ver más allá de su apariencia física, y Julia terminó siendo el blanco de las miradas curiosas y eventualmente de la explotación. Capítulo 2. La vida en los freak shows. Los freak shows, o espectáculos de fenómenos humanos, fueron una parte prominente del entretenimiento del siglo XIX. En estos shows, personas con condiciones físicas o psicológicas inusuales eran exhibidas como si fueran monstruos o seres extraordinarios. Y Julia, con su apariencia única, rápidamente se convirtió en una de las principales atracciones de estos espectáculos. Cuando Julia fue descubierta por Theodore Lent, el hombre que más tarde se convertiría en su esposo, él no la veía como una persona, sino como una inversión. Lent, al igual que muchos empresarios de la época, sabía que los fenómenos humanos generaban una enorme cantidad de dinero. Julia, con su inteligencia, su capacidad de hablar varios idiomas y su increíble talento para cantar y bailar, podría haber sido celebrada por sus habilidades. Pero la sociedad no estaba interesada en eso. Para muchos, Julia no era más que una atracción. Fue exhibida en escenarios por toda Europa y Estados Unidos, presentada como la mujer oso o la mujer mono. Los carteles y anuncios la describían como una anomalía, una criatura casi mítica, y las multitudes pagaban grandes sumas de dinero solo para verla. Lent no tuvo reparos en explotar a Julia, y a pesar de que ella ganaba grandes cantidades de dinero, apenas recibía una fracción de lo que generaba. Lo más triste es que, a pesar de todo el dinero que Julia generaba, vivía una vida de constante explotación y humillación. Lent, sabiendo que su apariencia sería suficiente para atraer multitudes, la exhibía sin descanso, obligándola a actuar incluso cuando no se sentía bien físicamente. Para él,
Julia era simplemente un producto, y él era el dueño de ese producto. Capítulo 3. Un matrimonio lleno de intereses. En 1854, Lent y Julia se casaron. Para muchos, este matrimonio fue un misterio. ¿Por qué Lent, un empresario despiadado, decidió casarse con la mujer a la que explotaba? Algunos sugieren que podría haber habido cierto grado de afecto entre ambos, pero lo más probable es que Lent viera en este matrimonio una manera de ejercer un control absoluto sobre Julia, tanto en su vida personal como profesional. El matrimonio no cambió la forma en que Lent la trataba. De hecho, algunos informes sugieren que la vida de Julia se volvió aún más difícil después de la boda. Lent la aislaba, controlaba cada aspecto de su vida y la forzaba a trabajar sin descanso. Mientras Julia soñaba con una vida de amor y respeto, lo único que encontró fue más explotación. Capítulo 4. El nacimiento y la tragedia. En 1860, Julia quedó embarazada. El embarazo fue un rayo de esperanza en su vida. Sin embargo, como muchas otras cosas en su vida, el destino le tenía reservada una cruel jugada. El 20 de marzo de ese año, Julia dio a luz a un niño que, al igual que ella, nació con hipertricosis y displasia gingival. El bebé murió pocas horas después de nacer. La tristeza fue devastadora para Julia, quien siempre había soñado con tener una familia. Pero la tragedia no terminó ahí. Apenas unos días después, Julia también murió, a los 26 años, debido a complicaciones postparto. Julia nunca tuvo la oportunidad de vivir una vida plena, libre de explotación. Pero lo más espantoso de su historia estaba por llegar. Capítulo 5. El horror después de la muerte. Para la mayoría de las personas, la muerte es el final del sufrimiento. Pero para Julia Pastrana, su explotación continuó incluso después de su muerte. Theodore Lent, demostrando su absoluta falta de escrúpulos, decidió embalsamar el cuerpo de Julia junto con el de su hijo recién nacido. Los cuerpos fueron exhibidos durante décadas en circos y museos, viajando por Europa como un macabro espectáculo ambulante. Julia, quien en vida había sido explotada y humillada, no encontró paz ni siquiera en la muerte. La imagen de su cuerpo momificado detrás de una vitrina se convirtió en una atracción, alimentando el morbo de las multitudes que seguían pagando por verla. El cuerpo de Julia Pastrana fue pasado de mano en mano, viajando de exhibición en exhibición. En muchas ocasiones, estuvo almacenado en condiciones deplorables, a menudo olvidado en sótanos y almacenes. Su vida y muerte reflejaban lo peor de la humanidad, la insaciable sed de dinero y entretenimiento a costa de la dignidad de otro ser humano. Capítulo 6. El largo camino hacia la dignidad. Sin embargo, a pesar de toda esta tragedia, el destino de Julia Pastrana no fue olvidado. Décadas después de su muerte, su historia comenzó a resurgir, atrayendo la atención de activistas que buscaban darle el respeto que se le había negado en vida y después de su muerte. En 2013, después de más de un siglo de explotación, el cuerpo de Julia fue devuelto a su tierra natal en Sinaloa, México. Allí, fue enterrada en una ceremonia digna, rodeada por quienes lucharon para que su memoria fuera honrada. Por fin, Julia Pastrana pudo descansar en paz, libre de la explotación que había sufrido. Su historia sigue siendo un recordatorio de la crueldad humana, pero también de nuestra capacidad para rectificar y dar dignidad a aquellos que fueron despojados de ella. La vida de Julia Pastrana es un testimonio del sufrimiento que pueden causar el prejuicio, la ignorancia y la avaricia, pero también es un ejemplo de resiliencia, de cómo, a pesar de todo, ella nunca perdió su humanidad ni su dignidad interna. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a aquellos que son diferentes. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo relatos olvidados y oscuros de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima entrega.